Bueno, yo pertenezco a una familia, a un hogar disfuncional. Lo que pasa es que el legalismo es el que ha hecho daño, ¿no? El legalismo, tanta cosa. No, no, todo por Dios es muy tenaz la cosa. Yo lo reconocía, pero nada. ¿Sí me entiendes? Yo decía, sí, estoy mal. Entonces, ayuda, pues yo pedí muchas veces ayuda. Buenas, buenas, ¿cómo van? Gracias por estar acá, gracias por seguirse suscribiendo a este canal. Espero que estén teniendo un gran día y que hayan llegado a este espacio por alguna recomendación, ya sea digital o por alguien que les ha mandado este canal, en donde pues hacemos entrevistas diarias con protagonistas de la actualidad, noticias, pero también tenemos estos espacios que son lindos, que son en donde, digamos, reflexionamos, respiramos un poquito, pensamos en otra cosa y tenemos a personajes maravillosos acá. Entonces, hoy en Lo que no sabías de, tenemos a un hombre que ha sido reconocido por las dosis diarias, así tal cual, el hombre de las dosis diarias, que es básicamente una serie de reflexiones que ha alojado este personaje a través de sus redes sociales, sobre la vida, sobre la Biblia también, y se dio cuenta que básicamente ese mensaje que grababa a diario, pues se empezó a rotar entre amigos, entre familiares, por WhatsApp, así como cuando a uno le parece que es relevante, que tal vez le deja algo, un mensaje que a uno le llega, pues uno lo empieza a compartir. ¿No? Eso fue lo que le pasó a William Arana, que es nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias, bogotanísimo. Rolo, ¿cómo están? Hola María Camila y a toda tu audiencia, un saludo. Muy bien, gracias a Dios. Gracias, aquí estamos haciendo lo que nos gusta, que eso es lo mejor, poder hacer uno lo que ama, lo que quiere y pues feliz de poder aportar algo y pues gracias a Dios por todo lo que está pasando, que pues de una u otra manera también te cautivó para decir, bueno, vamos a entrevistar a este personaje a ver quién es, porque hay gente que dice, bueno, el de las dosis, pero a veces no me conocen tanto físicamente, sino pues solo la voz, ¿De en la gran verdad? mayoría. Sí, la gran mayoría, aunque yo hago un contenido semanal en Sí. YouTube, pero la inmensa mayoría de audiencia yo me doy cuenta por la gente que me encuentro en la calle. De pronto estás con un poco de amigos y de pronto entre ellos uno me conoce y ese uno dice, no saben, es William Arana, ¿quién? El de las dosis. Ay, tú eres Entonces de pronto las escuchan, pero físicamente no me conocen, conocen de pronto la voz y eso. Pasa mucho eso. Pero Hablando de la voz, usted tiene una voz muy bonita. gracias. Nosotros que trabajamos en medios, en radio, pues conocemos algo de voces y no necesariamente una persona que tenga buena voz y que estar en un medio, pero sí ayuda un poquito a cautivar, ¿verdad? A cautivar audiencia, a cautivar personas, a que por lo menos llame la atención del mensaje que uno está dando, ¿verdad? Eh, este tono de voz y eso siempre lo ha tenido, me imagino, desde chiquito. Tengo entendido que oía radionovelas. Sí, yo, María Camila, yo soy un hombre apasionado por la radio. O sea, a mí los medios me encantan, ¿no? Los medios de comunicación. Y he tenido la posibilidad de trabajar casi en todos. Eh, pero yo amo la radio. O sea, para mí la radio, y bueno, la radio ha sufrido como la mayoría de todo, pero la radio ha sufrido una transformación impresionante, porque ahora la radio se ve. Antes solamente se oía. Y ahí era, hablando precisamente de las voces, la gente lo escuchaba a uno, que cuando no había video, hoy en día tú estás en la cabina y tienes cámara y el que entrevistas y la radio se ve ahora. Antes se oía solamente. De acuerdo. Entonces, claro, la gente siempre, uno se imaginaba, a mí me pasó, y yo creo que a todos los que escuchamos radio un tiempo, uno se imaginaba el personaje que estaba haciendo la locución, el que presentaba una canción, el que leía las noticias, o en la época de las radionovelas, pues uno se imaginaba los personajes, y cuando uno los conocía face to face, cara a cara, uno, y a mí me ha pasado, ¿no? Me dice, ah, usted es William Arana. Entonces, como que la gente se hace la idea Un del cuerpo. imaginario. Claro, claro, te imaginan tu cara, tu cuerpo, cuánto pesas. O sea, sí, hay una imagen que se hace con la sola voz. Uno crea un personaje ante Ajá. la gente, ante la opinión. Entonces, hay gente que se lleva sus decepciones o sus gratas impresiones. Entonces, sucede eso con la... Pero sí, he trabajado en la radio, trabajé en la prensa escrita.
Yo estuve en Pero el... usted, qué es de profesión? ¿Qué estudió? Yo soy periodista y publicista, Ah, publicista también, sí. ok. Y Y trabajo, pero soy un apasionado, repito, entre los medios me quedo con la radio, es lo que más me fascina. Me ha ok, tocado exponerme a las cámaras porque ahora toca mostrarse. Entonces, aceptarse uno a veces es complicado, ¿no? Uno cuando toma una foto, y hoy por hoy también de todos estos cambios que ha tenido, cuando hacemos un grupo, o alguien nos toma la foto, todos van y miran, pero ¿cómo quedó esa persona? ¿Cómo quedé yo? No cómo quedaron los demás. Y entonces uno, exacto, no, elimínala, elimínala. Antes tocaba esperar que revelaran el rollo. Entonces, total. todo esto ha cambiado, pero bueno, uno tiene que acoplarse y sumergirse entre lo que va en vanguardia y estar ahí para estar vigente, ¿no? Total. William, ¿cómo creció? ¿Cómo era su entorno familiar? Para entender un poco del contexto de cómo termina en el tema de la dosis diaria. Eh, Cuéntanos un poquito de usted, de su vida, de su familia. Bueno, yo pertenezco a una familia, a un hogar disfuncional. Eh, Están mis tres hermanos, somos cuatro, sin datos de otros municipios, dice por ahí. Pero mi papá un poco inquieto, un poco irresponsable. Y hubo un abandono en el hogar. Mi mamá quedó soltera o pues separada muy joven y desde muy joven yo asumí la responsabilidad de la casa. No siendo exactamente el mayor, pero sí dentro de los dos estaba mi hermana Adriana, la mayor, sigo yo y otros dos hermanos menores que yo. Entonces, pues como hombre de la casa asumo yo la responsabilidad de la casa porque pues hubo un abandono y entonces nos tocó a pulso salir adelante. Entonces, con muchas dificultades, con sueños aplazados, con muchas cosas que no se pudieron realizar en su momento, precisamente por la necesidad que había, que era traer alimento a la casa, sostener donde vivíamos. Y pues mi madre, una mujer también luchadora, trabajadora, como la gran mayoría de esas madres cabezas de familia, y así tocó salir adelante poco a poco y pues con muchas necesidades, pero yo creo que eso lo forma a uno también. Y De acuerdo, eso doy gracias a Dios también que ha hecho parte de mi vida, ¿no? de acuerdo. ¿Cómo era su relación con Dios y quién es Dios para usted en este momento? ¿Y siempre ha sido, ha tenido como esa relación con Dios? Sí, sí, yo he sido una persona muy creyente. Ujú, De hecho, antes uno decía, yo soy cristiano, ¿verdad? Y yo creo sí, que cristianos somos todos, el que va a una iglesia católica, el que va a la de allí, el que va, porque si crees en Cristo, pues es cristiano, seguidor de Cristo, pero yo cambié esa frase de cristiano por creyente, ¿ves? ok, Porque le creo, porque he visto su mano sobre mi vida, sobre muchas cosas que suceden, entonces yo soy creyente. Eh, Dentro de lo que yo hago, me escucha muchísima gente de aquí, de allá, de todo lado, y eso me parece lindo. O sea, yo le doy gracias a Dios eso porque creo que las religiones separan y no unen. Es que yo sí, soy de aquí y yo tengo la verdad sí, absoluta y yo creo que eso sí, no está bien y creo que nos vamos a sorprender más adelante porque a veces creemos tener la sola verdad y aquí es donde está la verdad y nada más. Y no creo que sea así. Creo firmemente en lo que yo siempre hablo en las dosis, en el manual de instrucciones que es la palabra de Dios, ujú, porque pues este aparato por el que estamos, una cámara, un teléfono, tiene un manual de instrucción para usarlo bien, correctamente, pero es que uno no revisa ese manual hasta que no se dañan las cosas. Cuando a mm, ti no te funciona algún aparato que compraste, ahí sí vas al manual, a ver qué es lo que dice el manual. Pero nosotros, estoy convencido que nuestro creador nos mandó este manual para poder funcionar bien. Entonces mi relación con Dios está desde pequeño, de creer en Él, mm, y de acercarme a Él y de yo caminar y no necesariamente estar en una iglesia, en un lugar arrodillado para buscarlo. ¿Me explico? He entendido eso caminando en momentos difíciles, en momentos alegres, en todo, hablar con Él que la gente dice, yo quiero orar como usted ora o yo quiero hablar como usted habla con Dios. Y es eso, es tener una conversación y eso se creó en mí, no sé, yo creo que vengo marcado con eso. pero Entonces, desde chiquito, ¿cómo era?
su mamá, su familia iba a la iglesia, o sea, Sí, una familia católica, de tradición católica. Yo recuerdo que íbamos a las misas de Semana Santa, ir a visitar los monumentos, pero en esa okey, época, ¿no? Como se hace, eso inclusive se ha perdido también. Antes la gente sí, era más católica el día de la Semana Santa, ahora la Semana Santa son vacaciones y no más. sí, Todo eso ha cambiado. Sí, la familia iba, yo recuerdo, recuerdo los matrimonios de las tías, de esa infancia, de la iglesia. Mi abuela materna, súper católica, ella decía, yo soy católica, apostólica y romana. Entonces, de esa tradicional así. Por el otro lado, mi mamá más flexible la cosa. Y mi mamá conoce de las cosas de Dios de empezar a ir a una iglesia porque en la crisis que tuvo sentimental, emocional, que pues uno no la comprende en su momento, en la edad que yo tenía, sino ya después uno se da cuenta y digo, mi mamita le tocó duro. Aparte de eso que se quedó sola, nunca buscó otra, y quedó joven, soltera o separada, pues una vida emocional que había podido restaurar por otro lado, no lo hizo. Entonces mi madre se refugió en las cosas de Dios. Entonces mi mamá me empieza a llevar a una iglesia que empieza a asistir y entonces hay uno en esa época tampoco podía exigir no quiero o decidir, mejor más que exigir es no quiero. A uno ya, le tocaba, uno antes hacía caso o hacía caso. Hoy en día todo eso ha cambiado también. total, Entonces, mamá me empezó a llevar o nos empezó a llevar a todos, a mis hermanos. Mm, A mí no me agradaba tanto, sin embargo la conexión con Dios estaba. Yo okey, vuelvo y digo, yo creo que Dios lo marca a uno. Yo creo eso. Dios te marca. Y no porque nos quiera más a unos que a otros, sino yo digo en lo que te entrega a ti para hacer en la vida, en el don que le da a cada quien. Y okey, uno viene como marcado en eso, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que revisar, porque hay gente que dice, no, pero es que yo no sirvo para nada, y yo no creo eso. Yo creo que mm, todos tenemos y hay que entender por dónde estamos marcados y por dónde tenemos que caminar. Entonces, sí, así fue mi infancia, mamá empezó a llevarme, entendí con el tiempo, lo que pasa es que el legalismo es el que ha hecho daño, ¿no? El legalismo, tanta cosa, no, todo pero es muy, muy tenaz la cosa y no es así. ya. Entonces, así empezó mi relación con Dios, fue creciendo y pues algo que le agradezco a Dios es eso, que mi madre también se haya acercado porque de una u otra manera quedó la semilla y esa semilla germinó y está dando un fruto hoy en día. De acuerdo. Esto nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Cuando hemos tenido, yo creo que a la mayoría de personas, cuando hemos tenido una situación difícil de afrontar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, cuando de repente sentimos que todo se derrumba, cuando tenemos algo en temas de salud, cuando estamos pasando por una situación complicada, de repente nos acordamos. Y entonces, que, sí, ¿verdad? Que hay un Dios al que me puedo aferrar, ¿no? ¿Ha habido algún hecho en específico en su vida antes de empezar como esa relación un poco más cercana? Antes, ¿hubo algún evento que marcara su vida y que hiciera que tal vez se acercara más a Dios? Pues lo que te cuento, ¿no? Yo de una u otra manera tenía una relación con Dios. Esa relación se fortaleció en un momento y también se debilitó. Entonces, uno va creciendo, el entorno social que uno tiene en su momento hace que uno se vaya por un lado o por el otro. Y de todas formas, cuando uno tiene un vacío emocional y esa falta de, esa ausencia de, que a mí, por ejemplo, me tocó salir a hacer cosas que no me correspondían por mi edad, pero me tocó hacerlas. eh, Como trabajar cuando yo debía estar chupando helado y jugando fútbol o jugando con los amigos. Yo tuve que hacer otras cosas, entonces hay etapas de mi vida que no viví, que me tocó hacer otra cosa y nos ha tocado a muchos. Entonces uno crece con un vacío emocional, sentimental, un vacío, ese faltante, y siempre uno está ahí como cojo. Ujú, Y yo creo que la mayoría de personas tenemos vacíos emocionales, faltantes, se hace necesario sanarlos, hacer una sanidad interior de eso para poder enfrentar, porque después cuando uno está grande,
pues eso lo reclama la vida, ¿ves? No es lo mismo una persona que tuvo a mamá y papá ahí y que tiene ese referente, y que tiene esa figura y que creció con eso. Cuando hay ese faltante, cuando uno está grande, pues cojea en cosas y se da uno cuenta, desafortunadamente es cuando está grande. Entonces, en medio de toda esa vida que estuve llevando, pues sí hubo momentos en que vi que necesitaba más de Dios, pero hubo también cosas donde me aparté y no quise saber nada de nada de las cosas de Dios. Y dentro de esa apartada, pues fui muy loco y esa locura fue así extrema. Entonces, ¿Pero qué? no, pues locura extrema en que uno hoy en día, aunque yo miro hoy en día la juventud y cada vez las cosas son más duras. Sí, Uno de piensa acuerdo. que lo que a uno le tocó era tremendo, pero Sí. hoy en día uno se entera de vainas o se da cuenta cómo es la rumba hoy y la rumba es demasiado pesada. Y yo creí que la mía había sido súper pesada, ¿no? Lo que le espera a mis nietos es muy, 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 muy difícil, muy complicado. Cada vez Sí. la cosa es más. Y mira que todo eso está en el manual. En el manual, en la palabra está el amor, el respeto por el prójimo, por el otro, no, la gente pasa por encima del que sea. No hay Ujú. cada vez estamos peor. Entonces, yo llegué a llenar mi vacío emocional, porque ¿qué pasa? Yo tuve carencia de amor, de afecto, de que a ti te digan, está bien hecho esto, te felicito, vamos, tú puedes. No, yo tuve una infancia donde no, tan. Mientras mi papá estuvo, fue muy duro conmigo. Fue demasiado duro. De hecho, el hecho que se haya ido, a mí me alegró. ¿Ves? Ujú. Para mí fue uy, qué berraquera que se vaya, porque maltrataba a mi mamá. A mí era, o sea, yo lo veía y yo temblaba. Sí, Entonces era una infancia difícil. Entonces, como te digo, uno crece con un vacío y sí. ese vacío hace que más adelante lo reclames. ¿Y cómo lo reclamas? Te equivocas, caes en manos donde no tienes que caer porque estás mendigando amor. Y esto es para hombre y para mujer, ¿ves? Esto es para cualquiera. Entonces empieza uno como se vuelve uno como la canción limosnero de amor. Mm. Y entonces ese vacío emocional tú buscas refugios. Y yo empecé a encontrar que tenía una vida social y compañía y risas y todo a través de la rumba, a través del trago, de cosas. Y entonces yo me sumergí en eso. Y cuando estuve sumergido en eso, pues también en el medio de lo de la voz que me preguntabas al comienzo, yo, gracias a Dios, pues Dios me regaló una voz que a la gente le agrada. Y con el trabajo de mi voz, pues yo empecé a trabajar en tarimas, en conciertos. Después empecé a trabajar con orquestas, viajé mucho. Ujú. Y pues uno en una tarima y uno en un escenario, sea el pequeño, grande, el escenario que tú quieras, siempre se va a ver bonito allá arriba. El escenario deslumbra. Entonces, eso era una vaina muy difícil. Eso era un carro sin frenos bajando. Eso era Ajá. así. Era una vida bien difícil. Y eso traía, entonces ya no era solamente el traguito, sino más cositas y un desorden en su vida en todas las áreas. Un desorden, vuelvo y repito, para mí era un carro sin frenos bajando. Entonces yo sabía que era llegar a la feria de Cali. Yo estuve con los Alfa 8, con Tupamaros, estuve con Pacho Galán, orquestas viajando, despedidas de diciembre era una sola fiesta desde antes de diciembre hasta el no sé qué de enero. Y eso era, entonces era una vida bastante, bastante, y era la forma en que yo llenaba mi vacío, ¿ves? Era el que mis amigos estuvieran y no se fueran y no me dejaran solo, Ujú. porque la soledad me mataba. ¿Y en qué momento se da cuenta de eso y empieza a encontrar que puede llenar ese vacío de una manera distinta? María Camila, fue en muchos momentos, en muchos. Yo era, eso es cuando tú sabes un ejemplo, no puedo comer esto porque es malo, pero me lo como, Sí. ¿cierto? Entonces yo sabía que estaba mal. Llegaban momentos, porque mira, el momento de la rumba, llámese licor, drogas, una vida sexual desordenada, lo que tú hagas en la vida, hablo a nivel general, y los que estén escuchando se van a identificar, creo yo, con esto. En lo que tú hagas, llega un momento en que, súper, pues, y que cuando estás solo y cuando se apaga ese momento de euforia, empieza un vacío, una caída Sí, tenaz, libre, donde tenaz. estás sola en tu habitación o solo en tu habitación o caminando por ahí.
o sea, en una depresión, o sea, ¡fum! Esas bajadas son Dura, horribles. Y dura. más cuando las mezclas con otras cosas, ¿no? Cuando una persona se droga, cuando una persona vive adicta a dependiendo de, tú puedes depender del alcohol, del cigarrillo, de la droga o de una persona, de algunas cosas, y todos esos vacíos empiezan a maltratarte emocionalmente. Entonces, cuando estás ahí, uno dice, la estoy embarrando, no puedo seguir así. Entonces, ¿en qué Mm, momento? Muchas veces, María Camila, mm, muchas. okey. Intenté salir muchas veces. También. Uf, Okey, muchísimas veces. okey. Con Muchísimas ayuda veces. ¿Cómo? con ayuda hablo de, no sé, doble A, ayuda No, de no, no, yo soy de los que poco creo en eso, ¿ves? okey, Es con respeto, no porque me haya ido mal o sea, yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de salir adelante, es okey, tomar decisiones. Y okey, estoy seguro que con la ayuda de Dios uno puede lograr todo, okey. todo. No quiere decir que un centro de rehabilitación no funcione, ¿no? Sino que yo digo, primero está en que yo tome una decisión consciente y que diga sí, porque el asunto también a uno le dicen, tú hablas con un psicólogo, con un terapeuta, todo, te dice, cuando la persona reconoce es cuando va por buen camino. Yo lo reconocía, pero nada, ¿sí me entiendes? Yo decía, sí, estoy mal. Entonces, ayuda, pues yo pedí muchas veces ayuda. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Pedí que yo siento que como cuando estás en el agua y te tiran el salvavidas con una cuerdita para jalártelo y yo lo cogía ya cuando estaba cerca a la orilla, me volvía y me soltaba. ¿Sí ves? Ujú. Entonces intenté muchas veces, intenté. Me trataron de ayudar muchísimas veces, muchas personas. Y por eso es que yo hablo desde mi experiencia de que definitivamente cuando yo tomé una decisión radical, pero ya había pisado fondo, o sea, muchas, o sea, es que es cansarte de hacer lo mismo, ¿ves? Claro, además probablemente ese fondo había sido tocado muchas veces, o sea, Exacto, no era una vez, sino varias. es que es eso. Cuando yo logro hablar con personas que han tenido problemas de alcoholismo, de drogadicción, de dependencia emocional, de lo que sea, eh, yo les digo esto, tú te das cuenta que no se trata, los amigos con los que rumbeabas no están, las personas que tú creías, todo eso, el mismo licor o la droga no lo es, tú te has dado cuenta y sigues hundido, entonces pero el clip va a ser cuando realmente dices no, definitivamente, y no hay cosa que uno no pueda solucionar, o sea, no hay nada más grande en lo que yo he aprendido que uno no pueda superar, De porque acuerdo. Dios nos dotó con una capacidad impresionante al ser humano. El, Mm, el ser humano, es que la Biblia dice, el manual dice que Él nos hizo a imagen y semejanza. Eso es una cosa, nos dio aliento de vida. O sea, nosotros somos un diseño original de Él. Entonces, cuando Él dice que nos hizo a imagen y semejanza, ¿por qué el hombre es tan capaz de hacer tantas cosas, obras gigantescas, construcciones, la creatividad del ser humano, la capacidad que tiene para lo que quiera? Es porque Dios nos creó con eso. Entonces también tenemos la capacidad de enfrentar cualquier esclavitud que nos tiene, cualquier cosa que nos tenga ahí, se puede. okey, Eso es lo que yo puedo decir frente a eso. Entonces, okey. no es que sí, a veces necesitas con quién refugiarte, con quién tener un seguimiento, ¿verdad? Pero, pero yo creo que primero está en uno y a mí ya no me creían. O sea, yo cada vez que pedía ayuda ya era como el pastorcito mentiroso. Ay, que ahí viene el lobo, ahí viene, ay no, a William ya no le creamos. Ya cuando todo el mundo se cansó de quererme tal vez ayudar, me tocó por mis propias cuentas y mostrar frutos, ¿no? Porque es cuando ya Claro, nadie te cree. claro, claro. William, ¿cómo llega la dosis diaria? O sea, ¿cómo llega eso a su vida? ¿Cuál es su primera dosis diaria? Uy, santo Dios. Esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo no he podido encontrar cuál es la primera dosis. Porque te cuento, María Camila, que yo hago dosis desde el año 2005. Imagínate, llevamos para 20, no, estamos en 20 años. Sí, claro. Eso es mucho tiempo. Y eso es lo otro, que la gente que ve todo esto viralizado y los muchachos que todo el mundo quiere ser youtuber, influencer, creen que eso es soplar y ya. Esto hay detrás de esto, hay un camino largo. Esto nace por un programa que yo empecé, yo es como te conté en un comienzo, he sido mucho de radio. Entonces, cuando yo ya empecé una vida restaurada, entonces yo creé un programa juvenil en una emisora.
que se llamó Restaurados para Restaurar, el R2. Entonces, yo creo mucho en eso. De hecho, es un lema nuestro dentro de lo que yo hago hoy en día. Somos restaurados para restaurar. Yo soy un restaurado para darte la mano y levantarte, no diciéndote tienes que asistir allí o tienes que venir allí, no, restaurado para restaurar. O sea, podemos darle la mano a otra persona y eso es lo que yo hago a través de una dosis y los programas que hago los miércoles en YouTube. Bueno, el caso es que yo empecé a hacerlas hace muchos años porque haciendo la escaleta, la parrilla de un programa que se iba a llamar así, el Escuadrón R2 tenía secciones y cuando empecé a listar las secciones, pues dentro de todo lo que había, yo dije a lo último, yo quiero hacer una reflexión. ¿Cómo le pongo? Entonces yo dije dosis diaria. Se vino a mi cabeza ese nombre, para que no se llamara el devocional, la reflexión, todo como tan ya trillado. Entonces yo quise un nombre diferente y estoy seguro que Dios fue el que me lo dio. Y yo le puse la dosis diaria. Cuando yo escribí la dosis diaria en el papel y con el esfero escribí la dosis diaria, yo dije, uy, no, eso está muy pesado, porque yo sé qué es la adicción, ¿sí? Entonces yo decía, una Claro, dosis la diaria. dosis, Entonces claro. yo dije, no, devuélvete 20 años. Entonces Sí, yo, claro. uy, la dosis diaria, eso está muy pesado. Yo quise borrar así, y Dios sabe que lo que estoy hablando es verdad. Yo iba a borrar y sentí un quieto, alto. Sí, uno lo siente. Entonces Uno yo me siente quedé quieto. Yo no lo borré, se va a llamar así. Y así lo dejé. Y de hecho cuando empezó, y la cuñita, la cortinita que le puse y con la voz de un amigo que tiene una voz bella, en ese momento entonces, entonces dice, todos necesitan una pastilla del cielo. A continuación, la dosis diaria. Entonces uno entraba y tan, y empecé a hacerla. Estaba dentro de un formato de un programa que se emitía para jóvenes y un programa que tenía recocha, imitaciones, de todo, porque pues yo trabajo con mi voz en varias cosas, entonces ese programa y el equipo que teníamos era bien interesante y pues siempre era rescatando valores, ayudándole a la gente y sobre todo un programa enfocado hacia la juventud. Y al finalizar se hacía la dosis. Y esa dosis empezó a gustar, a gustar, a gustar dentro del programa que se hacía en la emisora. Era una cadena radial que tenía 10 emisoras en ese momento. Eso era antes del Grupo Radial Colombiano, después se llamó Colmundo Radio. Entonces, ahí estuve yo dirigiendo como 3 años esa cadena y ahí fue donde nació ese programa. Después de esos 3 años, yo me fui y monté una emisora en Internet. Fue de las primeras emisoras en el país, en Colombia. El Internet, eso era un desastre, pero el programa siguió. El dueño, el que era el presidente de la cadena radial, cuando uno crea un programa en una emisora, ese programa le pertenece a la emisora. Entonces me dijeron, no, llévate ese programa porque es tuyo. O sea, tú lo creaste y ¿quién más va a hacer ese programa? Me lo llevé, ese programa siguió, ese programa estuvo 14 años al aire y fue cogiendo más forma a la dosis diaria. Un día atendí a una persona como en una consejería, vino, me pidió ayuda, lo atendí, estuvimos un rato. Después él me empezó a escuchar y escuchándome le gustó una de las reflexiones de las dosis diarias, me dijo que si él podía coger ese pedacito, que si se lo podía mandar, para él mandárselo a un amigo que estaba pasando una situación similar a la que yo comenté ahí. Recuerdo, se llama Luis Tautiva, la persona que me pidió eso. Yo se la envié, él trabajaba en el sector financiero y esa persona cogió y hizo una lista de difusión que para ese entonces para nosotros no eran tan comunes las listas de difusión. Esto estaba empezando en WhatsApp. Y él sí lo conocía y en el sector financiero lo manejaban muy bien y él armó un grupo como de 30. Y él me dijo, mira, William, para que ustedes administren esto, me explicó cómo era. Meta siquiera a su familia, a sus amigos. Eso al mes ya eran más de 300 y así. Y eso se multiplicó, se multiplicó. Como dijo el chavo, sin querer queriendo se volvió. O sea, yo nunca busqué que eso se volviera viral. Yo nunca hice una dosis o esto. Ah, voy a planear esto para Sí, abrir sí, este canal para que me sigan. eso pasa. Nada, Eso nada. suele pasar con lo viral, que nunca se piensa que Sucedió va a ser así, viral. Sí, sucedió así y se volvió viral porque Dios envió a ese hombre ahí, yo lo atendí. Recuerdo que él se fue muy mal porque el consejo que le di no le gustó. Golpeó la mesa durísimo y se paró y se fue. Y volvió y se entró después porque yo le hice una pregunta en la puerta y él se devolvió. Él venía maltratado de una infidelidad. Había encontrado a su esposa con alguien, entonces él estaba muy mal. Y él me dijo que se sentía muy... Él no me escuchaba. Alguien le dijo, hable con él. Una compañera del banco donde él trabajaba le dijo, mire, William, escúchelo.
Entonces, yo le dije que él tenía que perdonar. Y él me dijo, ¿cómo voy a perdonar? Entonces a la gente no acepta perdonar. Porque cuando tú perdonas te liberas. No estás atado a. Entonces él se paró y cuando estuve en la puerta, yo le dije que si él había sido infiel alguna vez. Entonces se volteó y dijo, bueno, no, pero no fue así de evidente, ella no se dio cuenta. Entonces yo le dije, pero abriste la puerta. Y el adversario, el chanclas, como yo le digo, hace de las suyas cuando uno abre puertas. Entonces él se devolvió, lloró y empezó el proceso. Le dije, yo no puedo garantizarte que tu hogar sea restaurado, pero tienes hijos, ¿verdad? Entonces tienes que darle lo mejor a ellos. Y empezó él una relación con Dios y fue bonito. Y mira cómo él empezó a seguir el programa y estando en el programa se volvió un fan ahí del programa, trabajo amigo. Y en una de esas le gustó esa dosis y dijo, la quiero, la cogió él. Y mira, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Es un hilo conductor, una cosa lleva a la otra. Y aquí Mm, estamos, hoy tú y yo hablando de las dosis. yo sé. Que siempre pensó en que iba a basarse en la Biblia, en el Sí, libro sagrado. sí, sí. Es que era eso, hacer una reflexión basado en la palabra. Yo dije en el manual, siempre yo, para mí ha sido el manual de instrucciones. Eso es Manual. el que me enseña a funcionar bien. Para yo funcionar bien toca leerlo, para que uno funcione bien, ahí está el manual de instrucción. Entonces yo decía, yo quiero hacer algo que no sea religioso, que no sea tan darle palo a la gente y se va, o sea, y cuando yo recuerdo que cuando yo dije el que iba a borrar, que no, yo sentí en mi corazón que eso iba a generar una adicción. Y eso fue lo que pasó, como una dosis. Y eso hoy en día lo veo cuando, mira, hemos tenido problemas que WhatsApp no está funcionando bien, porque esto empezó por WhatsApp. Hoy en día tenemos muchas líneas de difusión o formas de difundir la dosis. Pero cuando a la gente no le llega en un grupo, eso bombardean, inundan todos los correos y todo. No me llegó mi dosis, por favor, mi dosis. Eso empieza la gente a reclamarla. Y es una cosa extrañísima, porque han pasado casos donde la gente en un lugar, oiga, no me llegó la dosis, y el otro voltea, ¿cómo así que no le llegó la dosis de qué? Entonces, ha sido también estratégico el nombre, ¿no? Porque genera una curiosidad y un impacto y hay un seguimiento como tal. ¿Ha habido alguna historia, tal vez, de algún seguidor que a usted le haya tocado? Yo creo que muchas, ¿no? En realidad, pues tantos años ahí en esto, oyendo a la gente, apoyando a través de lo que le dio Dios. eh, pero quiere compartirnos alguna historia tal vez de alguien que le haya quedado a usted como, wow. Pues hay muchas historias. Una vez una chica en el centro comercial de el Gran Estación, yo ese día hablé como un detente, no te vayas a quitar la vida, algo así, una historia sobre el suicidio. Ujú. Y esa dosis la había mandado, las dosis se envían siempre 12 de la noche, hay un grupo de personas enviando dosis. Y en las plataformas se deja por los cambios de horario en diferentes países, ¿verdad? Entonces se coloca a las 12 de la noche, entonces desde la madrugada la gente tiene la dosis. Entonces hay gente que copiosamente, estrictamente en la mañana se levantan y la escuchan. Eso hace parte de su relación, sí, su forma de vida. Entonces esa dosis en esta persona, pues la escuchó y todo, y estaba en el centro comercial, y ella estaba en el baño de mujeres, obviamente la chica, y de pronto entró una muchacha, pero entró así abruptamente y abrió la puerta de uno de los baños, o sea, dentro de los baños, dentro del baño principal de mujeres, ahí están los cubículos, y entró a uno de esos cubículos y la chica lloraba, lloraba y decía, no más, no más. Y sonó como un pastillero y entonces como que ella estaba hablando con alguien y se quería como quitar la vida, en ese momento estaba mal y la chica alcanzó a ver como algo de sangre, la que escuchaba las dosis, y le decía, mira, mira, no, no, váyase, le gritaba, déjeme sola. Entonces esta chica lo que hizo fue poner la dosis, darle clic y tirarle el teléfono por debajo. Y yo Oh, después conocí a esta persona y esa persona dice, usted me salvó la vida. Le digo, yo no, Dios. Sé de una mamá que en Pereira estaba en una situación terrible, decepcionada de la vida y ella había preparado algo para que ese día se acabara la vida de sus dos pequeños y de ella. Y estaba sentada en la mesa con los chicos
y se iban a envenenar. Ella había planeado envenenarse con sus hijos. Y, y lo mismo, ella estaba y cuando clic le salió la dosis ahí, ella le dio clic a ese audio que le llegó y tenía que ver con el tema de lo que ella estaba viviendo en ese momento. He sabido de muchas cosas en un hospital, en la cárcel, en un avión. Cuando va manejando una persona me dijo, mira, yo iba y de repente en el carro yo voy y me aparece y empieza a reproducirse ese audio. Han habido cosas que son yo no te lo puedo creer, pero yo en este momento de mi vida, en lo que he vivido, yo digo, sí, Dios es así, Dios se le atraviesa al que quiere y se le Mm, atraviesa en el momento que tiene que ser y por eso yo sencillamente entiendo que soy un mensajero de, un, de una encomienda, de un paquete, de ese mensaje de audio. Yo no soy, porque a veces la gente, uy, William, usted me salvó uy, usted No, yo soy un mensajero porque el que ha hecho que esto sea especial, que esto tenga el efecto que tiene es Él. Dios es el que le pone el toque a esto. Un mm. audio lo hace cualquiera, María Camila. Un audio hoy en día grabar es tan fácil. Y hacer un audio es fácil. Y hay gente que ha intentado copiar esto Mil y, veces, oh, claro. porque yo quiero ese aplauso, yo quiero ese reconocimiento, yo quiero esa fama, pero si eso no tiene este adobo de allá arriba, es un audio más. Eso sin ese toquecito, yo he hecho dosis que a mí me parecen espantosas, que yo digo, no, eso no. De verdad. Y Dios coge y las hace virales, esa más que cualquiera. Si tú me dices Okay. cuál lado es más viral, no podría decirte. Si tú me dices cómo se llamó la de antier, difícilmente. Tú sabes que es pensar en títulos todos los días para una dosis. Sí, claro. Buscar historias, contarlas, hacerlas. Entonces hay momentos que yo me escucho la dosis todos los días. Yo me la escucho. A mí me llega, me la Ajá, sí. mandan. Sí, a mí eso da tantas vueltas que le llega a uno. Entonces, es él. Yo Okay, solamente soy un mensajero. A mí se me asignó una tarea okay, y estoy haciendo la tarea. okay. ¿Hasta cuándo? No sé. Ahorita que me puse a mirar cuánto lleva la dosis, pues yo digo, "Uy, santo Dios, ya 20 años hace que empezó ese programa, recuerdo tanto, pero que se haya viralizado, yo creo que viralizado por ahí hace unos 12, 13 años aproximadamente, creería yo que se viralizó. ¿Y qué sintió él la primera vez que, o sea, que pasó por su cabeza? Aparte de sorpresa, dijo, esto va a ser para siempre, o sea, pensó en que iba a ser un producto exitoso sin No, quererlo ser. no, nunca he pensado eso. La verdad es que hoy en día, yo a veces le pregunto al Señor, bueno, yo tengo una relación con Dios. O sea, así como estoy hablando contigo, yo aquí donde estoy, yo hablo todo el tiempo, manejando, caminando, cuando cocino algo, en cualquier labor yo siempre estoy en comunicación con él. Y yo le pregunto, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Será que mañana ya no va a estar viral? Hay gente que se encarga como de estudiar cosas, de cómo tiene que sube y baja y que no sé qué, y a mí me habían pronosticado 3, 4 años de viralización y ya, y esto lleva más de 10 años de viralizado. Y cada vez que hacemos un evento, yo quedo sorprendido. Yo hice un evento este año pasado en el Movistar Ujú. y 14.000 personas aproximadamente llegaron a ese lugar y venían de varios países. Y cuando estoy en la calle, hay unos que me conocen, otros que no, pero yo me doy cuenta cómo está regado por muchos lugares. Claro, Y uno se da cuenta también en la reproducción, porque una cosa es el WhatsApp, pero si yo entro a YouTube, al canal nuestro, al de Roca Estéreo, pues ahí están. Entonces la de hoy ya tiene, no sé, entonces el solo mirar, el solo observar la reproducción que tiene diaria hace que uno diga, "Pues, esta vaina sigue y sigue, pero pues, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer la tarea. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, nunca pensé, oye, esto sea, sí me ha hecho pensar muchas veces mm, cuánto tiempo va a durar, cuánto no. Mira, por ejemplo, la de hoy tiene ya 356.000 reproducciones en YouTube, ¿ves? Pero la ni dosis se diga Instagram ni TikTok. está en YouTube, está en Instagram, está en Spotify, está en todo lado. Tenemos dos aplicaciones, una que se llama Dosis Diario Oficial y otra que se llama Roca Estéreo, la emisora, por donde arrancó la emisora hace 16 años, empezó Roca Estéreo.
que nadie creía en eso, decía, no, es una emisora por internet. Dejó de escucharme mi más fiel seguidora en ese La entonces. mamá. Claro. Sí, porque yo antes le decía, estoy en tal dial, ahora me pasé a voy a transmitir allí en tal. Entonces, cuando empezó en internet, ya ni mi mamá me podía escuchar porque internet no era tan fácil. Cuando yo monté la emisora de internet me dijeron, usted está loco. Y sí, las locuras son las que me han hecho llegar acá, porque la locura para seguir a Cristo, para ver milagros, María Camila y oyentes, hay que estar loco, Mm. porque esa locura es fe, creer. Y el manual dice, la palabra dice que sin fe es imposible, imposible. Y la palabra imposible es imposible, agradar a Dios. Entonces, para que surjan las cosas, para que haya un milagro en mi vida, para que sucedan cosas, debo creer firmemente, aferrado a. Me quedan dos preguntas importantes y es el papel de su familia, tal vez de su esposa. ¿Quién es su esposa en su vida? Mi esposa, mi esposa es lo más lindo que Dios me ha podido regalar. Ella vino a llenar, es que Dios se encarga de todo, María Camila. Mira tan lindo que es Dios, porque yo te estaba contando que esa falta de amor, de cariño, ¿no? Que hubo y Dios me mandó la mujer más amorosa, más tierna, llena de amor. El que conoce a mi esposa sabe que yo estoy diciendo la verdad en quién es Marta Ginet. Marta Ginet es solo dulzura, solo amor. Claro, la he visto brava también, sé lo que es un poco fuerte, pero ella es, ella es un complemento maravilloso en todas las áreas. Yo digo que en todas las áreas. De hecho, es una excelente administradora, es muy organizada, es hermosa, ¿no? Talentosa a morir. Con ella hacemos un sketch de parejas que se llama Yo tengo el control. Ella es actriz. Ella, dentro de lo que hacemos un día, un niño me dijo que por qué en pandemia, cuando nos dejaron salir un momento y volver a vernos, recuerdo que estaba en un sitio, en una moto, fui por allá a una laguna, saliendo de Bogotá, y había un restaurante ahí, entré a comer y había una parejita, me saludaron y el niño, y ay, gracias por las dosis, y el niño dijo, usted tiene para todos, pero para los niños no, ¿no? Entonces a mí me quedó sonando lo del niño, y le conté a mi esposa y nació el show de la abuela Lokis. Y ella en el canal de YouTube ahí del de Roca Estéreo, nosotros tenemos las temporadas, se han hecho 3 temporadas de la abuela Lokis. Y esto ha sido maravilloso porque también ella ha podido desarrollar su talento dentro de lo que hacemos. Nos hemos presentado en muchos teatros, hemos viajado mucho con el tema del sketch que tenemos de parejas, porque así uno lo vea que tan perfecto, William debe tener una vida llena de color de rosa todo. Tengo Mm, pruebas, tengo luchas, tengo momentos difíciles, hemos tenido crisis en nuestro hogar, pero, pero ¿a quién le damos el control? Y cómo podemos salir adelante. Entonces, Marta Giné para mí es ese complemento hermoso que Dios puso en mi vida, que era necesario y que Él sabía que me faltaba a mí ahí, y también ser el complemento yo de ella. O sea, y ha sido lucharla y salir adelante. Hemos pasado pruebas y delante de Dios, nosotros nos reunimos una vez semanalmente. Nosotros tenemos una relación de pareja, pero también un altar familiar donde compartimos los dos, donde nos volvemos a prometer lo que nos prometimos en el altar, a ser fiel a esa promesa, a renovar ese voto. Y hemos pasado por las buenas y las malas. Yo he sabido que es amarla en la escasez y en la abundancia, en la tristeza, en la alegría, en la enfermedad, en la salud. Estamos pasando una prueba ahorita dura. Mi esposa es una paciente oncológica en este momento y no ha sido fácil, ha sido unas batallas durísimas, pero la entereza de ella, la fe, creerle a Dios, yo a veces le digo, Señor, ¿por qué permitiste que pasáramos por esto? ¿Quién soy yo para preguntarle eso a Dios? Pero también digo, Señor, pero tu gloria se va a ver acá y hemos visto la mano de Dios. Entonces, pero también me parece interesante y yo le muestro a la gente, los que me siguen, saben porque yo les he mostrado a carta abierta, no es que aquí no pasa nada, aquí no duele nada, todo es perfecto, no. La vida tiene sus subidas y sus bajadas, pero es que tomados de la mano de Dios es mucho mejor poder soportar las cosas. Es más llevadera la carga. más llevadero, sí. Uno como, digamos, hay en este instante nuestro mundo
está lleno de crisis económicas, de muertes, em, de guerra. Lo vivimos, lo estamos viviendo en nuestro país. Nosotros que somos periodistas lo hemos registrado, hemos ido hasta los territorios, hemos visto y nos ha pegado duro, ¿no? Em, ¿Cómo o cuál es ese mensaje para la gente para que pueda ver de una manera un poco más optimista el panorama, que no se ve tan fácil? Pues definitivamente, la mayoría de mis dosis, o sea, lo que yo hago, siempre es en el creer, en el seguir adelante, pase lo que pase, eh, en tener esperanza, ¿no? Sin esperanza es tan difícil caminar, pero yo estoy seguro que dentro de todo lo que Dios nos permite vivir, la Biblia dice que nuestro llanto se volverá alegría. Te voy a dar un ejemplo. Una mujer cuando tiene un hijo, los dolores de parto son terribles. Y yo creo que una mujer en ese momento dice, yo no vuelvo a tener un hijo, pero después ese dolor se convierte en alegría. O sea, es la esperanza de ver algo que cambió todo ese dolor en sumo gozo. Y yo creo que para los que creemos en Dios, encontraremos esperanza y que sin Él es imposible. Yo considero que vivir una vida sin Él, mira que el ser humano siempre va a buscar una ayuda superior, porque nosotros somos creados espiritualmente también. Entonces, en este mundo que está viviendo cada día más muertes, más dolor, más tragedias, cada vez más insensibles, cada vez más, si no tenemos una relación con Dios, va a ser muy difícil enfrentar, porque estamos incompletos. Para estar completos, para funcionar bien, necesitamos estar conectados a la fuente de la vida. ¿Ves? Mm, Aquí esta entrevista requiere de unos cables para estar conectados con un micrófono, con una cámara, de y acuerdo. la fuente está en algún lugar. Si tú desconectas, no funciona bien. Nosotros tenemos que estar conectados a Él, porque cuando yo estoy conectado a Él, funciono mejor. Entonces, si quieres funcionar mejor, si quieres poder llevar tu vida de una manera diferente, ver realmente que tú tienes un propósito, que hay sentido, porque hay gente que hoy ya no tiene ni esperanza. Mm, Realmente tenemos que conectarnos a la fuente. Es importante el poder entender eso y poderlo llevar a cabo. Entonces, cuando yo entiendo que la tristeza se puede convertir en gozo, porque a pesar de los tiempos de angustia, de tristeza, donde vemos que no hay salida, yo puedo ver que en Dios se puede. Es más, la gente dice, ¿por qué él sí? ¿Por qué al otro le va bien? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué el otro exacto. progresa? Sí. Eh, pero yo estoy seguro que la palabra de Dios se cumple en nosotros cuando nos dice en Juan 16, les aseguro que ustedes lloran de dolor mientras que el mundo se alegrará y se va a poner esa gente que tiene tristeza, se convertirá todo en alegría, dice el Señor. Y yo he podido experimentar eso. Yo he podido experimentar lo que es estar vuelto nada, derribado, derrumbado, pero cómo ese llanto se volvió alegría, cómo Él cambió mi tristeza y mi llanto en danza, en gozo. Entonces, la esperanza es Él. La única esperanza es reconocer que fallamos, que estamos equivocados y que necesitamos mirar al cielo y decir, Señor, necesito de ti, solo no puedo. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Él, pues las cosas van a cambiar. Y como nada es casual, eh, pues hoy estamos en este espacio periodístico en donde me gustaría que hoy usted nos trajera una dosis diaria. Ay, santo Dios. Para toda la gente que está viendo este video, esta entrevista, acá son más de 130.000 personas suscriptoras de este canal y estoy segura que probablemente lo van a ver muchas más personas, seguidores suyos, personas que llegan nuevas, etcétera. Y bueno, por los otros canales que también pues va a llegar este mensaje. Así que por favor, Bueno, hoy quiero hablarte de una experiencia que tuve
eh, en una zona desértica por la que estuve caminando una vez que fui a hacer una visita a un desierto. Ese desierto, pues como tal, se veía solamente árido, los rayos del sol pegaban durísimo, la tierra se veía muy seca, todo era así desolado. No es el desierto normal que vemos en las películas, pero sí era una parte muy, muy desértica. Sin embargo, de pronto alcé la mirada y al fondo había una vegetación frondosa. Se veía un verde que resaltaba en esa aridez. Me acerqué y efectivamente comprendí por qué se veía esa aridez, esa vegetación. Y era que en ese lugar pasaba como un riachuelo, una corriente de agua, de la cual era la causa de ver esa vegetación, porque las orillas permanecían con beneficios de una fuente inagotable de agua que revitalizaba esa zona. Entonces, las raíces de esas plantas que crecían, de esa vegetación, se alimentaban de esas aguas. Y eso me hizo pensar un poco en nuestro manual de instrucciones en la palabra de Dios, porque Jeremías, en el libro de Jeremías en la Biblia, en Jeremías 17:8, precisamente dice así, que el hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, que echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuándo llega el calor, que sus hojas siempre estarán verdes y que en los años de sequía no se marchitará. Entonces, cuando vi eso, vi la mejor imagen de esa palabra, de ese texto que está en la Biblia, porque es justamente el cuadro que pinta Jeremías, que cuando se extienden las raíces a la corriente, nos volvemos árboles plantados. Y aunque parezca extraño, existen quienes prefieren el calor abrasador y la sequía que da la vida cuando estamos lejos de Dios. Hoy, en esta entrevista, hablando con María Camila, hablábamos de eso, de qué podemos hacer en un mundo que tiene tantas cosas difíciles, cada vez más complicadas en temas de salud, en temas de orden social, en temas de tragedias en el mundo. Entonces, mi consejo y mi reflexión para ti que me estás escuchando hoy es que no estés más alejado, no estés más lejos o en esa vida de sequía lejos de Dios. Porque dice la Biblia que en los que confiamos en el Señor seremos fructíferos. Depender de Dios es como poner nuestras raíces en esa agua refrescante de su bondad, que nos van a fortalecer, que te van a dar confianza, que su amor inalterable hacia ti nunca va a fallar. Así que hoy te digo, puedes confiar en el Señor porque Él va a convertir tu tristeza en un beneficio y va a utilizar ese sufrimiento y esa circunstancia que no es tan agradable para que madures y seas más dependiente de Él. Solo nosotros podemos llevar fruto abundante cuando estamos ligados al agua viva que es Jesús. Recuerda, serás como un árbol plantado junto a las aguas, que extienden sus raíces a la corriente, que no temen cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes en el año de la sequía y no se inquietarán y se dejará de dar su fruto. Eso creo que va a pasar contigo. Darás fruto. Tu tristeza, tu aridez cambiará por gozo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta dosis, gracias por la persona que me escucha y sé tú abrazándole y atravesándole en su camino la esperanza que necesita para vivir el día que tiene que vivir, ya sea por un problema físico, material, espiritual, pero que seas tú inundándonos con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias, William. Gracias. Gracias infinitas por tomarse el tiempo, por hacer esta dosis que además no teníamos planeada, pero que salió como tenía que salir. Muchísimas gracias y probablemente le llegue a mucha gente en el momento en el que es. Dios Eh, permita. Gracias, gracias por contar su historia y por permitirnos abrir ese espacio suyo para que lo conociéramos un poquito más. Gracias. A ti, María Camila, gracias. A tu equipo, a esos que están detrás de bambalinas que también hacen parte de todo esto que se logra hacer, porque uno solo no puede. De acuerdo. Y a todos tus oyentes y que Dios bendiga lo que haces. Gracias. Que Dios te ayude en lo que siembras, que recojas el fruto de lo que haces. Gracias, William. Lo mismo. Muchas gracias. Bueno, Nos vemos. un Chao. abracito. Gracias. Gracias a toda la gente también que se conectó a través de esta entrevista. No se les olvide que si a ustedes les gusta este contenido, les gusta lo que hacemos, pues no se les olvide acá suscribirse y seguir compartiendo estos mensajes y estas entrevistas con sus amigos, familiares y conocidos. Nos vemos. Chao.